Bienvenido aquí en la comunión con Dios. Sí, bienvenido hermanos. Y hoy vamos a compartir igual la palabra de Dios conmigo. Muchas gracias al coro por su esfuerzo y buena intención. Sí, vamos a orar juntos. Empezamos. Padre Dios Santo y misericordioso que nos ama, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por la salvación tan grande. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando toda su sangre para salvarnos. Por tu sangre preciosa y ahora somos salvos, justo y renacido en Cristo Jesús, la palabra del Señor. Señor, muchas gracias también por habernos puesto aquí en tu iglesia verdadera, que es el cuerpo del Señor, que es la casa de Dios. Hoy aquí estamos de igual manera con corazón humilde y obediente a la voluntad de Dios, aquí en la comunión con Dios, aquí en tu iglesia. Señor, bendiga grandemente a cada uno de nosotros, por favor, según tu gran voluntad, para que sigamos adelante creciendo en la fe y en la obra del Señor. Así que nosotros queremos glorificar y agradecer a Dios con todos nuestros corazones, con toda nuestra vida, para recompensar a Dios y para pagar a Dios por medio de nuestra vida nueva, por lo que Dios nos permitió. Señor, que a esta reunión aquí estamos esperando tu voluntad para seguir adelante. Llénanos con tu palabra en nuestros corazones, con tu corazón, con tu voluntad, llénanos. Así que nosotros queremos seguir adelante según tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por guiarnos hasta aquí. Llegamos con bien todos juntos para recibir tu palabra. Señor, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Romano capítulo 12, Romano después de Hecho, el libro de Hecho y Romano, capítulo 12, verso 1 al 5. Romano capítulo 12, verso 1 al 5. Recitación, ¿verdad? Eso es recitación de hoy en día. Del 1 al 5 primero vamos a recitarlo, vamos a como meditarlo. Y ahora aprendemos muy bien Salmos capítulo 1, capítulo 23 y capítulo 133. Eso es nuestro testimonio, ¿sí? Y eso es como palabras de la salvación y palabras de nuestra vida cristiana. Entonces vamos a meditar y meditar. Y Romano capítulo 12 también, nos indica, nos explica muchas cosas, ¿verdad?, de nuestra vida nueva, cómo uno siendo salvo debe vivir y debe llevar su vida. Sí, del 1 al 5, sí, otra vez, sí. Leamos o recitamos, como quiera. Sí, vamos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le partió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos en un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sí, vamos a meditar, ¿verdad? Este verso, profundizar y escudriñar esos versos. Eso es como meditación, como vaca, ¿verdad? Y sacar lo que ha comido, lo que ha tenido y masticar y tragar otra vez, varias veces, ¿verdad? Así vaca, un buey tiene mucha fuerza, ¿verdad? Y saca hasta la leche. Entonces, así va a salir, ¿verdad? Como la sabiduría de Dios, meditando el poder de Dios y repasando, ¿verdad? Va a salir, salir algo más profundo. Como digo aquí, está pidiendo, ¿verdad? A los hermanos, dice hermanos, os luego el apóstol Pablo está como rogando, ¿verdad? A los hermanos salvos, no al mundo, sino a la iglesia, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, uno haciendo ese culto, ¿verdad? Presentando algo a Dios, será salvo. No es así. No para decir eso, sino los hijos de Dios, los hermanos en Cristo Jesús, puede servir a Dios, puede presentar su cuerpo, su espíritu en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. Sí, así los hijos de Dios puede llamar a Dios como su Padre, ¿verdad? Dios, Abba Padre, su Padre Celestial, y servir a su Padre, los hijos de Dios. Por eso, tener esa certeza como hijo de Dios es algo muy importante. Tener certeza y convicción de ir al cielo. Y tener también este sello con el Espíritu Santo, porque aún, ¿verdad? Aunque ha entendido algo claramente, ¿verdad? Pero hay que recibir igual el Espíritu Santo de Dios. Como Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces sí, hay que oír, ¿verdad? Primero, y creer, no de cualquier palabra, sino de la palabra de vida. Se llama el Evangelio verdadero. Por eso, escuchar, ¿verdad? Este Evangelio verdadero y recibir esa palabra en nuestros corazones es algo muy importante. Así viene el Espíritu Santo como sello de la salvación, ¿verdad? Se llama Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo
y nos consuela y también nos da certeza y convicción, ese Espíritu Santo también nos hace servir a Dios. Nos da, ¿verdad?, el corazón de servir a Dios y hablar con Dios y trabajar en la obra del Señor. Por eso, recibir la salvación, ¿verdad?, es recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo, eso no es de nosotros. ¿Quién puede manejar, verdad, el Espíritu Santo aquí para dar o quitar? Solo Dios. Por eso nosotros, primero ya hemos recibido esta palabra de vida. Exactamente, hay que recibir primero como la certeza de su salvación, ¿verdad? Según la Biblia, sí. Y después, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y probarlo, ¿verdad? Este Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Sí, te digo siempre eso como en resumen. Primero, ¿verdad? Hay que oír. Habiendo oído de la palabra de verdad, la palabra de verdad, ¿qué palabra? El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, creer, habiendo creído en Él, ¿verdad? Fuisteis sellados el Espíritu Santo, o sea, recibir el Espíritu Santo, oír, ¿verdad? Y creer del Evangelio, de la salvación, se llama el Evangelio. No solamente en la palabra ha llegado el Evangelio, sino con el poder, el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu de Dios, como la Biblia dice, todo aquel que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos da el testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Me explico? Por eso es importante, ¿verdad?, recibir el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace entender todas las cosas, nos da sabiduría y el poder. Eso, la salvación, ¿verdad? Y después de la salvación uno debe permanecer. Debe permanecer en Cristo Jesús. Vosotros estáis limpios por la palabra del Evangelio de vuestra salvación, permanecéis en mí. San Juan 15, verso 3 dice, permanecéis en mí, yo en vosotros. Entonces uno que permanece en el Señor, ¿verdad?, puede servir. Ya vamos a servir a Dios y podemos trabajar en la casa de Dios. Entonces, siendo salvo, debe permanecer en el Señor, o sea, en la iglesia. En la iglesia, permanece en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo del Señor para servir a Dios. Los hijos de Dios, sí, deben servir a Dios. ¿En dónde? En la iglesia, primero en la iglesia. Entonces viene, ¿verdad? Y como resultado y fruto, un descanso. Descanso y gozo y también paz, ¿verdad? Paz viene, ¿verdad? Así, la fe, mansedumbre, templanza. Eso es fruto del Espíritu Santo, son frutos del Espíritu Santo. Entonces, siendo salvo, no permanece en el Señor, o sea, en medio de la iglesia.
no puede servir a Dios. ¿Cómo está sirviendo a Dios? No puede trabajar. Si hay el trabajo del mundo, aquí la mayoría tiene su trabajo. Eso es trabajo del mundo para mantenernos, ¿verdad? Mantener la casa y la familia, sostener. Sí, hay que trabajar. Pero si hay el trabajo de Jesucristo, se llama la obra del Señor, la obra de Dios. Eso, la obra de la iglesia. Entonces, vamos a así seguir trabajando. Entonces, esto es como resultado, ¿verdad? Eso como resultado de la salvación de nuestra vida eh, nueva. Eso se llama también como las obras, ¿verdad? Las obras. Hablando, ¿verdad? Sobre las obras, porque en la Biblia sale muchas obras, pidiendo las obras. Como la Biblia dice Santiago, el cuerpo sin espíritu está muerto. Así, la fe, ¿verdad? Sin obras está muerta. Entonces, así es, a la fe, por la fe, ¿verdad? Uno puede ser salvo. La salvación no por la obra, sin obras, así podemos ser salvos. Eso es como la semilla. Como la semilla, después semilla, ¿qué sale? Fruto, ¿verdad? Los frutos. Los frutos. Primero la fe, después las obras. Por eso así podemos dividir. Eso es una vida nueva, nacer de nuevo y después una vida nueva. ¿En dónde? En la iglesia. Entonces, sin semilla no podemos ver frutos. No estamos hablando, ¿verdad?, de cualquier fruto, sino el fruto del Espíritu Santo. Se llama como buena semilla, ¿verdad? Buena semilla, de buen árbol, del árbol de vida, que es Jesucristo. Es Jesucristo. La semilla es Jesucristo. La fe de nosotros, no, la fe de Jesucristo. Viene a nosotros y recibimos de esta fe, ¿verdad? Sale las obras. Así podemos obrar por la fe. Como Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, buen testimonio. Vea, permanecer en la iglesia es buen testimonio. Y servir a Dios es buen testimonio. Trabajar en la obra del Señor es buen testimonio. Llevar, ¿verdad?, esos frutos. Uno descansa muy bien, ¿verdad? En la iglesia, en el Señor, muy bien. Gozo y paz en su corazón, muy bien. Sí, así sale, ¿verdad? Frutos. Son resultados. No es condición de su salvación, sino un resultado de la semilla, de la fe. Eso es como, en resumen, ¿verdad? En resumen de la Biblia. Hablando un poco sobre ofrenda de Caín y Abel, ¿por qué Dios no recibió, verdad, la ofrenda de Caín? ¿Por qué? Porque era, verdad, las obras buenas, porque sandía grande, papaya grande, sí, como según su esfuerzo, trabajando en el campo, porque era labrador, y trajo productos de la tierra, pero Dios no lo recibió. Pero recibió la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Hebreo capítulo 11, verso 4 dice, por la fe, ¿verdad? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe. Entonces,
¿cómo podría, verdad, ofrecer a Dios más excelente sacrificio que Caín por la fe? Entonces, sin fe, nadie puede ofrecer su ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Sin salvación, ¿verdad? Sin evangelio, sin esta vida nueva, sin renacimiento, nadie puede ofrecer algo. Dios no va a recibir la ofrenda de los muertos que no son salvos. ¿Me explico? Hay que nacer de nuevo. Exactamente, por la palabra. Sí, así como Abel, ¿verdad? Era justo. Así él también alcanzó este buen testimonio de que era justo. Él es justo, era justo. Así Dios recibió esta ofrenda de Abel. Por eso uno se confunde, ¿verdad? Ofreciendo algo bueno y bueno, bueno, será salvo. No. Debe nacer de nuevo primero y después puede obrar, puede trabajar, puede servir, ¿verdad? Eso. Entonces nosotros vamos a seguir igual, de igual manera, recibiendo esta palabra de vida para recibir la sabiduría de Dios, el poder de Dios, ¿verdad? Por medio de la obra del Espíritu Santo. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 2. Gálatas capítulo 3, verso 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Desvisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y pregunta, ¿verdad? Sí, pregunta. A ustedes, por ejemplo, ¿verdad? A nosotros también. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, no por las obras de la ley. Entonces el Espíritu Santo, ¿cómo viene? Igual, por el oír con fe. ¿De qué? Del Evangelio de su salvación. No de otra cosa, que es Jesucristo. Viene la salvación de Jesucristo. Recibiendo esta palabra del Señor Jesucristo, esta palabra tiene mucho poder, ¿verdad? Para la salvación, para nuestra salvación. Uno se siente libre de todo su pecado, ¿verdad? De toda culpabilidad. Entonces, así Dios nos da la salvación. Verso 5. Leamos junto, vamos. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, después de la salvación, el Espíritu Santo ya mora en nosotros, hace, ¿verdad?, las cosas maravillas, poderosas, el Espíritu Santo, por por las obras de la ley o por el oír con fe. Primero, por el oír con fe. Después de la salvación también nosotros así debemos seguir aprendiendo, debemos seguir recibiendo la palabra, ¿verdad? La palabra. Sí, hay que recibir. Por eso David dice, el justo, ya salvo, vivirá por la fe. ¿De qué? De la palabra. Sí, de la semilla, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo trabaja fuertemente. Hace maravillas, las maravillas poderosas por la palabra. Entonces, donde no hay la palabra de vida, no hay trabajo del Espíritu Santo. Primero, ¿verdad? Por el Evangelio verdadero.
Entonces nosotros vamos a seguir así, leyendo, ¿verdad? La Biblia, porque así viene la sabiduría de Dios y el poder de Dios. La obra del Espíritu Santo, maravillas, maravilloso, ¿verdad? Entonces, eh, y seguimos así escuchando. ¿Por qué cada domingo debemos reunirnos aquí? Igual, ¿verdad? Para recibir la palabra de Dios. Para recibir la palabra de Dios, para compartir el corazón de cada uno aquí en la iglesia. Eso es nuestra alimentación. Sí. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Primera de Corintios, ¿sí? Eh, capítulo 3 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Capítulo 3 verso 16. Entonces aquí es como un regaño, ¿verdad? Un regaño a los corintios. Ah, ustedes no sabéis. Vuestro cuerpo, ¿verdad? Es templo de Dios, son templo de Dios. Son templo de Dios ustedes, porque el Espíritu Santo mora en vosotros. Así como muchos, ignorándolo, ¿verdad? Ignorando la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, habla como quiera y actúa, ¿verdad? Pecando. Eh, entonces eso es un pecado contra Dios. Cada uno debe recibir la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos hace aprender y entender todas las cosas. Vamos a recibir la palabra y podemos recibir, ¿verdad? Guía y protección de Dios aquí también en tu iglesia, en la iglesia de Dios. Así nosotros debemos permanecer en la iglesia. Permanecer en el Señor, ¿verdad? Es permanecer en la iglesia. Aquí juntos, ¿sí? Y Dios nos hace descansar igual así en la iglesia. Vamos a buscar San Mateo 11. Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo capítulo 11, verso 28. Capítulo 11, verso 28. Sí, tenemos. Veamos, juntos vamos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo así dice, ¿verdad? Al mundo, venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados, cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Por eso la salvación, ¿verdad? Es descansar de espíritu. Aunque como cansado, ¿verdad? Físicamente, pero su espíritu puede descansar y descansar, ¿sí o no? Soy libre de pecado y de la condenación, por la gracia, por la misericordia de Dios. Eso es la salvación. Y después, ¿verdad? Eso es la salvación, ese descanso también con el Espíritu Santo y nos hace entender estas cosas, descanso, ¿verdad? Descanso eterno. Y después dice 29 y 30, leamos juntos, vamos. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, después de la salvación, ¿verdad? Después de encontrar y hallar ese descanso eterno, y dice, lleva mi yugo.
lleva mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde. Por eso, permanecer en la iglesia es un yugo. ¿Qué le parece? Es difícil, hojas. Aquí dice, ¿verdad? Mi yugo es así, no es tanto difícil. Solamente, ¿verdad? Ser humilde, ser obediente para permanecer aquí, como buey, ¿verdad? Como buey, ¿sí? Y ligera mi carga. Entonces vamos a seguir permaneciendo aquí en la iglesia juntos para trabajar, ¿verdad? Y para servir a Dios. Aprende de mí. Para aprender del Señor Jesucristo hay que permanecer en la iglesia constantemente. Es importante. No a veces. Eso no es bueno. Hay que seguir adelante constantemente. Con integridad, dice, ¿verdad? Con integridad y en verdad. Y este yugo del Señor, ¿verdad? El yugo del Señor, Dios nos encomienda. ¿Qué quiere decir este yugo del Señor? Eso es como nosotros servimos aquí en la iglesia. Entonces, este yugo del Señor es nuestro trabajo en la iglesia. Servimos aquí unos a otros, ¿verdad? Con amor y con corazón. Sí, eso es nuestro trabajo. Ya está trabajando el coro y vamos a trabajar también, ¿verdad? Por los niños. Vamos a levantar escuela y colegio de la iglesia aquí para enseñar a los alumnos y vamos a servir, ¿verdad? A los hermanos, la reunión aquí los domingos y los miércoles. Nosotros servimos a los hermanos, nosotros servimos a Dios, ¿sí o no? Aquí en la iglesia. Vamos a seguir adelante así. Como lema de año pasado, Lucas 9:23, ¿recuerdan? Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nuestra vida cristiana, ¿verdad? Es seguir en pos del Señor. Hay que seguir y seguir. Entonces, cada día nosotros, sí, siendo salvos, debemos negar nuestro pensamiento, nuestra voluntad. Negar y negar, ¿verdad? Para seguir adelante. Cada día. Tomando, ¿verdad? Su cruz. Eso es como poder ser yugo del Señor. Un trabajo, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Aquí cada uno trabaja como mamá y papá. Y también trabaja, ¿verdad? Como los hijos, la casa, con su familia. Así cada uno tiene su función, ¿verdad? Un trabajo en la casa. La iglesia es casa de Dios. Vamos a funcionar así, con mucho gusto. Sí, eso es servir al Señor, llegando a nosotros mismos cada día. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses capítulo 1, verso 27. Dice, Filipenses capítulo 1, verso 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que haya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada
intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, sí, nosotros, ¿verdad? Vamos a servir a Dios, vamos a trabajar en la obra del Señor. Eso es servir a Dios. Podemos servir por el Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo podemos servir a Dios por el Evangelio? Dios nos sirvió por el Evangelio. Eso vino, ¿verdad? Vino al mundo, no para ser servido, sino para servir. Así Dios nos sirvió por el Evangelio. Y ahora nosotros vamos a servir a Dios por el Evangelio. ¿Cómo? Evangelizando. Compartiendo este Evangelio. Esto es servir a Dios. Esto es trabajar en la obra del Señor. Entonces dice, ¿verdad? Sí, como es digno del Evangelio de Cristo. Si quiere trabajar y servir a Dios, primero debería ser digno del Evangelio de Cristo. Eso es llevar, ¿verdad? Así, llevar buen fruto. Primero hay que permanecer constantemente en la iglesia para recibir y recibir. Hoy aquí estamos, ¿verdad? Para recibir igual. Pasado mañana habrá reunión de sector para recibir y compartir, ¿verdad? Testimonio y la palabra. Allí podemos servir, ¿verdad? Y trabajar juntos. Viene gozo y paz, ¿verdad? Alegría, un descanso y descanso. Eso es un fruto del Espíritu Santo, según la semilla, ¿verdad? Según el simiente incorruptible, sale. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Pero como dice aquí, si hay combate, ¿verdad? Guerra. Sí, dice combatiendo unánime, juntos. No solo. Sí, hay, ¿verdad? Una guerra personal, hay que luchar, ¿verdad? Cada día personalmente, pero juntos. Aquí en la iglesia juntos. Vamos a predicar juntos, vamos a caminar juntos, vamos a trabajar juntos. Solo es difícil. Es difícil solo. Por eso, primero vamos a estar preparados, ¿verdad? Y dignos del Evangelio de Cristo para servir a Dios por el Evangelio, para que seamos utilizados, ¿verdad? Por Dios en el Evangelio, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No tenga miedo, ¿verdad? Dice aquí, no tenga miedo por los que se oponen. Por eso, hermanos, uno que tiene miedo, no va a predicar, no va a servir a Dios, ¿verdad? Por el Evangelio. El que no está preparado, listo, como aquí dice, ¿verdad? Digno, no es digno del Evangelio de Cristo, entonces no va a predicar. O sea, no puede servir a Dios por el Evangelio. Entonces, uno debería estar preparado, sí. Vamos a seguir preparándonos poco a poco. Aquí estamos. Niños, ¿verdad? Chiquitos están quietos, escuchando, recibiendo la palabra. Ellos van a crecer poco a poco. Un día va a ser el joven. Y va a trabajar igual. Así que cada uno de nosotros también espiritualmente debería crecer poco a poco. Para ser un varón, ¿verdad? Fuerte. Sí, para servir a Dios, para trabajar en la obra del Señor. Así que Dios nos hizo servir a Dios. Eso es un propósito de su salvación. Porque Dios me salvó para que sirva, ¿verdad? Sirva a Dios. Para que trabaje, ¿verdad? En la obra del Señor. Aquí en la iglesia.
En la reunión, ¿verdad? Siempre nosotros nos servimos. Semana pasada también hubo reunión de sectores en varios lugares. En la casa de un hermano, en la casa de una hermana. Entonces abriendo la puerta, ¿verdad? De la casa y atiende con mucho amor. Sí, eso es servir, ¿verdad? A los hermanos. Así como invitado a todos en la reunión. Es algo muy bueno. Reunión de jóvenes, sí, reunión de varones y mujeres también ahí. Estamos sirviendo a Dios. Por eso vamos a aprovechar el tiempo de esta manera. Vamos a seguir, ¿verdad? Haciendo la reunión. Venga aquí, nos reunimos, compartimos un poco de comida, un bocadillo, y vamos a compartir la palabra, el corazón, y sí, hasta tristeza y preocupaciones. Eso se llama la reunión. Entonces, tan bueno, ¿verdad? Como Salmo 133, uno dice, mira, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los hermanos juntos en armonía. ¿Dónde? En la iglesia. Verso 3 dice, ¿verdad? Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Allí envía Jehová Dios, ¿verdad? Bendición y vida eterna. Eso se llama la iglesia. Por eso la iglesia sí es importante. Nuestro trabajo, ¿verdad? En el Señor no es en vano. Servir, ¿verdad? A los hermanos es algo muy, muy bueno, como un privilegio de los salvos. ¿Quién puede servir a Dios? Los hijos de Dios. ¿Quién puede servir a los hijos de Dios aquí en la iglesia? Los hijos de Dios, los salvos. Es un gran privilegio, ¿sí o no? Es privilegio. Vamos a aprovechar, ¿verdad? Con el amor. Entonces, vamos a estar siempre firme y constante creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Vamos a crecer y crecer. Romano capítulo 12, verso 3, ahí está hablando sobre la medida de fe que Dios le partió a cada uno. Y diciendo, ¿verdad? No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Romano capítulo 12, verso 3. Entonces vamos a pensar un poco o entender un poco esta medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir eso? El trabajo, ¿verdad? De la iglesia, ministerio de la iglesia que tiene cada uno. Como dice aquí, Dios repartió a cada uno. Eso es trabajo de la iglesia, el trabajo de la iglesia. Como los adultos mayores en la reunión, eso también allá en Botres lo hacemos, la reunión de adultos mayores una vez al mes. Entonces se reúnen como, ¿verdad? 8, 10 hermanos adultos mayores. Entonces ahí siempre les pregunto a ellos, son pensionados, no están trabajando, son, ¿verdad? Adultos mayores. Entonces pasa tiempo siempre en la casa y se levanta muy temprano, ¿verdad? Y no hay trabajo. Entonces, pero aquí en la iglesia, como ustedes siendo salvos en la iglesia, siendo miembros de la iglesia, tiene trabajo. Venga, ¿verdad? Eso es su trabajo. Venga a la reunión y saliendo de la casa, preparándose, saliendo de la casa, llega a la reunión
Y oración es un trabajo, es un buen trabajo. Entonces, el trabajo de los adultos mayores, ¿verdad? Es oración, orar por la iglesia, por los hermanos y por los sectores. Es un trabajo importante. Así que cada uno tiene su trabajo. Eso se llama la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por eso verso 4 lo dice y habla, ¿verdad?, sobre un cuerpo. En un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Son diferentes. Así que Dios repartió a cada uno la medida de fe diferente. No para decir que, ¿verdad?, quién tiene más gran fe, quién es, ¿verdad?, mayor, quién es mayor de la fe. No para decir eso, sino que cada uno tiene su trabajo, sí, su función, ¿verdad?, que la iglesia, como nosotros, entre nosotros. Entonces, hermanos, vamos a entender eso. Saludar, ¿verdad? Aquí nos saludamos porque somos pocos. Con cariño, con el amor, ¿verdad? Nos saludamos. Está funcionando, me explico, abrazando. Sí, compartiendo el corazón, igual también eso es la función de cada uno. Llegaron hoy, ¿verdad? Bienvenidos. Vamos a seguir llegando, permaneciendo aquí en la comunión. Pero si no hubiera venido aquí usted, su asiento, ¿verdad?, que ya está sentado, sería vacío, vacío. No está funcionando. Ahí se perdió, ¿verdad? Su función, ¿dónde está? Su función. No debería ser así, de esta manera. ¿Me explico? Por favor. Porque esta función debería seguir funcionando porque es un trabajo del cuerpo del Señor, en cuerpo del Señor. Nosotros sabemos, ¿verdad? Sí, función de cada miembro del cuerpo del Señor, cada uno tiene su función. En la casa, mamá no trabaja, a veces trabaja, a veces cocina. Entonces los hijos sufren, ¿sí o no? Van a sufrir. Papá no trabaja, a veces trabaja. Entonces, mucha incomodidad en la casa, mucha falta comida y molestar, ¿verdad? La familia igual. Y anda en la calle, a veces viene, no. O sea, si hay papá y mamá, pero no tiene función, no tiene buena función. A veces trabaja, entonces no, eso no vale, hermanos. Entonces, venga, constantemente, sin falta. Eso, ¿verdad?, es nuestro trabajo, nuestras obras, nuestro fruto, permanecer en la iglesia constantemente. Ahí podemos servir y servir a Dios y trabajar con los hermanos. Entonces, así que Dios nos encomendó algo, ¿verdad? Un trabajo de la iglesia. Aquí hay los líderes y también servidores que están sirviendo, ¿sí? Cada uno tiene su función. Entonces, vamos a seguir adelante cumpliendo esto. Y dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cada uno tiene su trabajo. Hay que cumplir primero. Dice, no tenga más alto concepto, ¿verdad? Un pensamiento más alto que tiene. No, eso también no es bueno. Por ejemplo, vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Segunda Crónica, capítulo 26, verso 16. Aquí sale un rey, ¿verdad? Un rey se llama Usías.
es un rey de Judá del Sur. Era bueno, ¿verdad? Como él hizo lo recto. Capítulo 26, segundo libro de Crónica, capítulo 26, verso 16. Él reinó, ¿verdad? Él reinó en Jerusalén 52 años, bastante, pero era bueno, bueno, pero en el último tiempo de su reina se enalteció su corazón y se equivocó, ¿verdad? Aquí vamos a ver capítulo 26, verso 16. Capítulo 26, verso 16, ya tenemos, dice, mas cuando ya era, era fuerte, su corazón se enalteció para su reina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, ¿no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo? Sal del santuario, porque has prevalecido y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová había herido. Así el rey Usía fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Pues ahí, así, ¿verdad? Este rey hizo lo recto muy bien durante como 52 años. Él hizo lo recto muy bien, pero en el último tiempo de su reina se enalteció su corazón y quiso, ¿verdad?, entrar en el santuario. El rey no puede, solamente los sacerdotes, los hijos de Aarón, sí se puede. Quiso entrar llevando, ¿verdad?, incienso para quemar sobre el altar de incienso. Entonces eso no es trabajo del rey, ¿no? Por eso brotó, ¿verdad? Se brotó una lepra sobre su frente. Como aquí dice, ¿verdad? En toda su vida, así, se quedó como un leproso, ¿verdad? Eso es o como disciplina de Dios. Haciendo muy, muy bien, buenas cosas, ¿verdad? Al final se enalteció. Entonces, hermanos, cada día nosotros vamos a seguir adelante, ¿verdad? Con corazón humilde, entendiendo muy bien lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Así, Dios ha puesto de igual manera aquí en la iglesia, ¿verdad? El orden, el orden.
Nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así somos real sacerdocio. Podemos servir a Dios en el templo. En el templo de Dios, ¿dónde es? En la iglesia. Podemos servir a Dios. Aquí estamos sirviendo a Dios juntos. Sí, pero también hay orden. Vamos a respetar el orden de la iglesia. Dios, ¿verdad? Levantó los líderes, entonces vamos a respetar ese orden de la iglesia. Hay los líderes y pastores también, entonces vamos a respetar, ¿verdad? Este orden de la iglesia. Los líderes, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, los líderes no hace falta tratar de hacer algo que debe hacer pastor. ¿Me explico? Y también los pastores, no hace falta hacer algo que debe hacer Dios. Con mucho cuidado. No puede sentarse, ¿verdad? En el lugar de Dios. No. Entonces es complicado y gran pecado igual también. Vamos a buscar el número, capítulo 12, números, capítulo 12, verso 1. Números, capítulo 12, verso 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. ¿Qué quiere decir aquí? O sea, sí, Moisés, ¿verdad? Moisés era un hombre muy manso y humilde. Él hablaba, ¿verdad? Con Dios cara a cara, como así, como un amigo cercano. Entonces, sí, Dios hablaba por medio de Moisés, junto, ¿verdad? Junto con Aarón, pero aquí, viendo un defecto, ¿verdad? De Moisés, un error de Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Fue, equivocó, se equivocó, o sea, tomó una mujer, ¿verdad? Gentil, una mujer gentil. Eh, sí, cosita, ¿verdad? Cosita. Entonces, eh, María y Aarón, ¿verdad? Y Aarón hablaron contra Moisés, acusando a su pueblo, ¿verdad? Del pecado de Moisés. Vea, en este caso, sí, se equivocó, por ejemplo, Moisés. Moisés era una persona muy buena, humilde y manso. Es un profeta, ¿verdad? Eh, de Dios, pero también, ¿verdad? No es una persona perfecta. Así cada uno tiene un defecto y debilidades, ¿sí o no? Sí tiene. Entonces podría equivocarse. Moisés también se equivocó, pero como dijo, ¿verdad? Así hablaron María y Aarón contra Moisés y hablando, ¿verdad? Solamente Dios ha hablado por Moisés, no con nosotros. Eso, como sería, ¿verdad? Quería sentarse en lugar de Moisés, quitando, váyase usted, nosotros voy a hacer su trabajo, porque como juzgando, ¿verdad? Juzgando, murmurando, eso no es bueno. Aquí entre nosotros igual también, cada uno tiene un defecto y errores, pero nosotros vamos a, ¿verdad? Esperar, no juzgar, no murmurar, sino esperar orando por ellos. Eso es nuestro trabajo.
Verso 8. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué pues, dice, por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Eso es hablar contra Jehová. Suena igual. Por eso entre nosotros también, ¿verdad? Hablar contra alguno es hablar contra, ¿verdad? Dueño de este hermano. Es Dios, es Señor. Es Dios. Con mucho cuidado. Hablar, ¿verdad? Contra algunos, hablando un error, ¿verdad? Y chismeando, murmurando. Verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Entonces brotó también, ¿verdad? Lepra en ella. Pero aquí también dice Jehová, ¿verdad? La ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Viendo esta palabra también podemos entender que un hermano peca, ¿verdad? Contra Dios, aquí entre nosotros. La iglesia se debilita. Puede perder, ¿verdad? El poder. Me explico. Por el pecado de un hermano. Por eso vea, nosotros somos miembros de la iglesia con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Porque por un pecado de un hermano podríamos perder la fuerza. Con mucho cuidado. Así Jehová, ¿verdad? Enojado se fue. Y la nube también se apartó del tabernáculo algún tiempo. Así que viene disciplina de Dios también a ellos. Ya llegó. Hay que arrepentirse según esa disciplina de Dios, recuperarse, ¿verdad? Convertirse en la voluntad de Dios. Dios va a trabajar igual. Pero lastimosamente, ¿verdad? Pasa en nuestra vida. Entonces, hermanos, no vamos a juzgar a los hermanos, vamos a respetar y orar, ¿verdad? Por ellos. Porque Dios le mostró una debilidad como un error, ¿verdad? De un hermano. ¿Por qué? Para que ore, ¿verdad? Usted por él. Me explico. ¿Por qué le mostró esta debilidad de un hermano o de una hermana? ¿Se molestó? Sí, por falta de algo, ¿verdad? Pero vamos a orar por él, ¿verdad? Y por ella. Eso es nuestro trabajo, como la familia, en la iglesia. Vamos a buscar Romano capítulo 14. Romano capítulo 14, verso 1. Romano 14, verso 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
dueño, ¿verdad? Dueño. El Señor de este hermano, de esta hermana, es Dios. Dice, poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios está trabajando con él, ¿verdad? En la vida de uno. Entonces no vamos a condenar, no vamos a juzgar, porque Dios está trabajando con él. No vamos a juzgar, ¿verdad? Así, él no puede, así como, ella, algo así dice, juzgando y condenando. Eso no es bueno, es un pecado contra Dios, igual, ¿verdad? Porque el Señor de este hermano es Dios, hay que respetar. Esto es el orden de la iglesia. Sí, como dice, en un cuerpo, ¿verdad? Tenemos muchos miembros, así, en un cuerpo. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada uno tiene diferente, ¿verdad? Función. Vamos a respetar y esperar. Por eso, cuando encontró una debilidad de un hermano, un defecto, entonces, sí, Dios me mostró. Entonces Dios le hace, ¿verdad? Orar por él. Me explico, somos pocos, pero sí, se aumenta, ¿verdad? Más hermanos, entonces va a salir muchas cosas. Ahorita poco, ¿verdad? Poco, pero sale igual. Entonces vamos a aprender eso. Vamos a perdonar y vamos a cubrir el pecado, ¿verdad? Y errores, eso es amar. Primera de Corintios, capítulo 4, siguiente libro, después de Romano, ¿verdad? Después de Romano. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1. Les leo, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Verso 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hasta ahí recibirá su alabanza de Dios. Entonces, como dice, ¿verdad? No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. No juzguemos a nadie. Y se ve, ¿verdad? Se ve las cosas. Se distingue las cosas, pero no vamos a olvidar, porque no sabemos cómo Dios está trabajando, ¿verdad? Con él, qué está pasando, ¿verdad? Con Dios en su vida. No lo vamos a determinar, no vamos a como estimar, ¿verdad? Según su pensamiento. No es bueno. Eso es, ¿verdad? Sentarse sobre el trono de Dios, porque se sienta, ¿verdad? Dios sobre el trono blanco para juzgar al mundo, ¿sí o no? Es juez, Dios es juez, pero nosotros no vamos a sentarnos en el trono de Dios, no, es gran pecado. Dueño de cada uno es Dios, es Dios. Entonces, como aquí dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, sí, por medio de él ya fue levantado la iglesia de Corinto. Entonces,
Pero algunos, entre ellos, algunos no quiso como recibir, ¿verdad? Reconocer esta apostolado del apóstol Pedro, su ministerio, ¿verdad? De la iglesia como apóstol, algunos no quisieron recibirlo y como murmuraba, ¿verdad? Igual, entonces es pecado, como señalando y murmurando, ya él no es apóstol, porque como 12, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo, pero él no estaba con ellos, entonces no es apóstol de Jesucristo. Pero Dios, Jesucristo, ¿verdad? Se presentó a él es apóstol. Y aquí en el Nuevo Testamento él escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Él fue utilizado, ¿verdad? Bien utilizado, más que todos. Entonces, así Dios, como nos da el testimonio de él es apóstol. Pero vean, estos hermanos, ¿verdad? De Corinto, no quisieron recibir algunos. Qué altivez, ¿verdad? Qué altivez. Eh, entonces, pero aquí el apóstol Pedro dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Para mí, ¿verdad? No, no pasa nada eso. No pasa nada conmigo. Y también dice, eh, ni aun yo me juzgo a mí mismo, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, tampoco. Pero el que me juzga es el Señor. Entonces, algunos, ¿verdad? Siendo muy culpables, no vienen a hablar de mí. Dice, ¿verdad? Me siento mal, no me siento muy bien. Así como dicen, haciendo bien. Eso no es bueno, hermanos. Hay que presentarse siempre. Siendo culpable, venga, ¿verdad? Eh, igual, con pecado también venga. Aquí Dios va a trabajar en medio de nosotros, ¿sí? En- Así vamos a orar por los hermanos débiles para que siga adelante, para que crezca, ¿verdad? Más y más, poco a poco. Eh, entonces, vamos a seguir confiando en Dios, sin juzgar, ¿verdad? Sin juzgar de los hermanos. Sí, primero vamos a tratar siempre de permanecer en la iglesia para servir a Dios y trabajar, ¿verdad? En la obra del Señor. Pero para servir a Dios, primero hay que quitar las cosas malas de nuestra vida. Y también con corazón, ¿verdad? Sincero, sin pecado. Así vamos a estar preparados para servir a Dios. Y viene descanso y gozo. Uno que peca no puede descansar, preocupado, ¿verdad? Ansioso, no tiene paz en su corazón. El reino de Dios, ¿verdad? No es comida ni bebida, paz y gozo, la noticia de paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, gozarnos así en un descanso, en gozo y paz, es don de Dios, ¿verdad? Regalo de Dios. Vamos a llevar bien, ¿verdad? Los frutos en la iglesia, eso también sirviendo a Dios, Dios nos da, ¿sí? Aquí verso 14 dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios está trabajando con cada uno. Entonces, solamente vamos a seguir, ¿verdad? Confiando en Dios y apoyando la oración, ¿verdad? Por los hermanos. Si tiene pregunta, no. Entonces,
Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 3. Capítulo 3, verso como 14. Primera de Corintios capítulo 3, verso no, vamos a leerlo desde 10, capítulo 10 es mejor. Desde capítulo 10 les leo, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Vea, aquí habla, ¿verdad?, sobre la iglesia como la casa. El fundamento, ¿verdad? Fundamento, cimiento de la casa. Ese es Cristo. Por eso, en la salvación, ¿verdad?, es encontrar un fundamento. ¿Me explico? Sí, entonces, pero aquí dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Eso es la vida cristiana sobre el fundamento. Nuestra vida cristiana es edificar, como sobreedificar, ¿verdad?, sobre este fundamento. Entonces, según su tiempo, según su sacrificio, según sus obras, como dice aquí, ¿verdad?, las obras, por la fe, y frutos, según esa semilla. Entonces, Dios, como, ¿verdad?, Dios le va a recompensar. Aquí dice verso 12, y si sobre esto fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declararás, pues por el fuego será revelada, y obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí, así como por fuego. Vea, aquí está hablando la salvación y también la vida cristiana. ¿Qué es la salvación? La salvación es encontrar, ¿verdad?, este fundamento. Encontrar es recibir esa palabra de vida con el Espíritu Santo. Entonces, pero cada uno, ¿verdad? Cada uno mire con mucho cuidado cómo sobreedifica. Por eso nosotros estamos trabajando y como aquí habla, ¿verdad?, sobre los materiales, oro, plata, piedra preciosa, pero también dice, ¿verdad?, madera, heno, hojarascas. Se quemaría, ¿verdad?, estas cosas, maderas, heno o hojarascas. Por el fuego se quema, no se queda, pero oro, plata, ¿verdad?, piedra preciosa, no se va, no se quema, se queda ahí. Entonces, vean, eso podemos pensar de esta manera. Sí,
estamos trabajando aquí, ¿verdad? Juntos. Pero uno trabaja por la fe. Uno trabaja, ¿verdad? Por sembrando la semilla en su vida. Entonces sale fruto, ¿verdad? De la semilla. Esa semilla es palabra de Dios, según la palabra de Dios. Pero también sale fruto de sí mismo. Sí, sale. Algo así, ¿verdad? Está mezclado un poco y sale lo suyo y sale, ¿verdad? De la palabra. Uno hace por como obligatorio, por ejemplo, otro a veces hace, ¿verdad? Por la fe, con mucho gusto, con amor, así sale diferente. Entonces, las obras y frutos solamente del Señor se quedan sobre este fundamento. Eso será su obra, pero será su recompensa, su galardón. ¿Me explico? Entonces uno trabajando tanto, no trabajó según la palabra, según su esfuerzo, ¿verdad? Así trabajó, entonces se quemó todo, no se quedó nada. Entonces, igual, ¿verdad? Será salvo, porque la salvación no se pierde, pero la salvación, así, ¿verdad? Como por fuego, vergonzoso. ¿Me explico? Eh, sí, ¿tiene pregunta? ¿Me entiende? Por eso, a nuestra obra, como dice la Biblia, ¿verdad? Primera de Corintios 15:58, está firme, constante, creciendo en la obra del Señor, ¿verdad? Siempre, porque vuestro trabajo en Cristo Jesús no es en vano. Está firme y constante creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en Cristo Jesús no es en vano. Vamos a crecer en la obra del Señor, ¿sí? Sirviendo, para servir y trabajar en la obra del Señor, pero por la fe, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Por eso vamos a dejar nuestro pensamiento, nuestro orgullo, ¿verdad? Y voluntad propia, dejando para obedecer. Níguese a sí mismo cada día, negándose y seguir adelante, según la voluntad de Dios. Eso será las obras, ¿verdad? De Jesucristo, fruto del eh, Señor Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, pensaba, ¿verdad? Eso será bueno, pero al final podría ser, ¿verdad? No, porque yo no lo hice, ¿verdad? Por la fe, según mi esfuerzo, según mi intención, solamente sacando, ¿verdad? Mi esfuerzo. Entonces, va a servir algo, pero eso es un poco complicado, ¿verdad? Para discernir. Me explico, es un poco complicado. No se preocupe. Al final Dios va a probar por el fuego. Dios va a probar todo. Entonces, solamente vamos a tratar de servir al Señor, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, según el orden de la iglesia, según la palabra de Dios, ¿verdad? Además. ¿Me explico? Sí. Dime. Como un hermano no quiere hablar con otro,
con este resentimiento, ¿verdad? Vea, eso sí pasa humanamente, pero eso como, sí, como acá acabamos de hablar, ¿verdad? Eso. Uno está sirviendo, parece, pero oculto algo en su corazón odio y ira, ¿verdad? Enojo, no, eso no vale mucho. Sí vale, ¿verdad? En parte, pero es mejor, ¿verdad? Dejarlo. Y dejarlo como quitarlo, ¿verdad? De su corazón. Entonces, eso pasa humanamente. Entonces, ore, por favor. Hay que orar a Dios para que Dios lo quite y tratar, ¿verdad?, de acercarse para hablar y reconciliarse con Él. Entonces vamos a esperar un poco de tiempo, porque ya está enojado, ¿verdad? Contigo, entonces va a estar algún tiempo enojado, pero no siempre. Entonces, como en su caso, ¿verdad? Por ejemplo, en tu caso, callado, obediente, siempre en la comunión, esperando el tiempo de Dios. Vamos a seguir adelante. Me explico. Como no, igual de igual manera, no, para no determinar, ¿verdad? Usted ni juzgar, ¿verdad? No me sirve, ¿verdad? Nada de eso, entonces me voy o me aparto. Eso no vale nada. Entonces, con corazón humilde, esperando el tiempo de Dios. Entonces, como dice, no juzguéis hasta que venga Señor Jesucristo. Jesucristo es juez. Dios es juez. No se preocupe, ¿verdad? Por lo que no saben los hermanos, por lo que no entiende, ¿verdad? Los hermanos, según en la vista, según lo que se parece. Pero no se preocupe eso, sino, si Dios es juez, Dios sabe, Dios entiende todo, entonces Él va a juzgar exactamente, ¿sí o no? Él está bien, suficiente, entonces vamos a esperar el tiempo de Dios. Está enojado, vamos a esperar un poco para reconciliarse, ¿verdad? Con Él, o con ella, y seguir adelante juntos. Aquí no vamos a dividir así, ¿verdad? El grupo. Debemos ser uno. ¿Tiene pregunta? Ya, hoy hasta aquí vamos a orar juntos y terminamos. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo aquí en la comunión con Dios. Señor, siempre nos disciplina, nos regaña por la palabra. Así que nosotros queremos entender bien tu voluntad en medio de nuestra vida cristiana. Así que nosotros queremos dejar algo malo de nuestra vida para servir a Dios con las manos limpias, con nuestra conciencia buena. Señor, nosotros también queremos crecer trabajando en la obra del Señor más. Y Señor, queremos adelantar también un poco más como el Hijo, ¿verdad? Un hijo de Dios, más un hijo más firme, más constante en la voluntad de Dios. Muchas gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo ante tu presencia. Señor, bendiga a cada uno de nosotros, por favor, según tu gran voluntad. Muchas gracias, Señor, por todo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.